Bueno, pues buenas noches y gracias por estar aquí. Esta es la tercera clase del libro de Salomón Michan que se llama Está prohibido hacer sufrir a los demás. Y el día de hoy vamos a revisar este apartado que dice palabras que causan dolor. Entonces, pues primero que nada, habla y dice, la Torah considera que el dolor provocado por las palabras es tan real como una herida física. Esto se opone a la creencia común y equivocada respecto que las palabras no pueden hacer daño a los demás. Incluso hay un bitui, hay una expresión en inglés, en Inglaterra, que dice: "Sticks and stones might break my bones". Los palos y las piedras a lo mejor pueden romper mis huesos, but words will never hurt me. Pero las palabras nunca me van a hacer daño. Y de hecho es al revés. De hecho, es al revés. Las palabras sí hacen y hacen una herida, dicen nuestros jajamim, como si fuera una herida física. Esto se opone a lo que decíamos, ¿no? Que las palabras no pueden herir. Y explica el Ramban, se nos ordenó no provocar a los demás angustia emocional con nuestras palabras. Recuerdan que en las clases pasadas hablamos que esto se llama onaat devarim. Esto incluye afirmaciones que provocan en la otra persona dolor, enojo o vergüenza. La fuente en la Torá es Lotonu ish et amito veyareta me lo queja. No ofendas a tu prójimo y teme a tu Dios. Y esto viene en el libro de Baikra o en el Levítico, donde se dan las leyes del kashrut y todas las leyes de cómo uno debe de conducirse, también acerca de los korbanot o de los sacrificios. Y repito, ahí dice, no ofendas a tu prójimo y teme a Dios. ¿Qué querrá decir esto de y teme a Dios? A mí me suena de que prácticamente ella me está diciendo, no ofendas a tu prójimo porque yo voy a estar ahí. Como que está dando garantía sobre el prójimo de que no te creas que no te estoy viendo, yo estoy atrás de eso que estás diciendo. Entonces, el Talmud afirma que esto se refiere a no provocar angustia emocional con nuestras palabras. Entonces, ahí tenemos también un comentario que palabras insultantes, incluso aunque no sean groserías, el típico te lo dije, ¿no? Cuando alguien se equivoca, te lo dije. O qué pregunta más tonta entre los niños o adolescentes en la escuela, o todo es por tu culpa. Eso causa angustia a la persona. O recordar el comportamiento de alguien, ¿no? Uy, yo recuerdo que tú eras bien borracho cuando ibas en la secundaria. O, uy, yo recuerdo cuando tú tenías este comportamiento. Es avergonzarte, sobre todo si la persona cambió, si la persona ya no es así. Eh, en algún momento alguien a mí me recordó, uy, recuerdo cuando tú eras bien explosiva. Y, y mi contestación, obviamente, me hizo sentir vergüenza, me lo dijo frente a la familia, imagínense. Entonces, mi respuesta es sí, sí, pero ya no soy esa persona. Esa persona de antes y yo ya no somos la misma. Sin embargo, pues sí causa vergüenza que a uno le recuerden los errores que uno tuvo en el pasado. También usar un apodo, como lo que les decía del stinker, usar un apodo con la intención de provocar molestia o incluso sin la intención de provocar molestia, ¿no? Tonto, chaparro, chiflado, menso, gordo. Hacer sentir mal con la cara. De todo esto ya les hice una imagen, luego se las paso en los grupos. Y bueno, entonces continúa después con lo que sigue. No sé si estén viendo mi presentación, si no se las comparto. Creo que no la estaban viendo. Entonces, también hacer mal sentir a alguien con la cara, así como hemos mencionado que existe la prohibición de provocar angustia emocional a los demás con nuestras palabras, que esto es el pecado de Onaat Devarim, existe una prohibición similar.
hacer sentir a los demás únicamente con nuestro rostro. Entonces, el hecho de hacer caras también ofende a las personas. El hecho de mostrar una cara no agradable a otra persona. Y incluso tal vez sin querer. Dice el Rav de Israel de Salanter, el rostro de la persona no es propio, sino que pertenece a todo el mundo, ya que muestra a todo nuestro alrededor y dependiendo del humor puede afectar o alegrar a los demás. Este Rav también comenta un midrash de que una vez estaba enfermo, se sentía mal y alguien toca la puerta. Entonces que el Rav corrió a arreglarse, a ponerse sus mejores ropas. Le preguntan, pero ¿por qué te vas a correr a poner tus mejores ropas? Dice, pues es que me siento mal y no quiero que la persona piense que me cae mal. O sea, voy a tener una cara desaliñada, por lo menos arreglarme un poquito más para presentarle una mejor cara a la persona y que no piense que él es el que me cae mal, ¿no? Y después, Salomón brillantemente nos pregunta aquí, dice, ¿podría sentirse mal pensando que hablan de él? Hay otro midrash de un rabino que llega a Israel y que el rabino, vamos a decir, de aquí de Borough Park, donde yo vivo, se habla solamente yiddish, aquí no se habla hebreo, es el yiddish, la lengua primaria de las personas. Antes que hablar inglés, están hablando yiddish. Entonces él llega a Israel y se sube a un taxi y empieza a platicar con alguien que llegó también a recogerlo. Dice, por favor, no hables yiddish, habla hebreo para que el conductor no se sienta mal y piense que estamos hablando de él, ¿no? Es el tener en cuenta al otro. Y cuando hablo de tener en cuenta a otra, aquí voy a hacer una pausa con el libro y sí me gustaría eh, comentar que una persona que tiene un ego grande no necesariamente es una persona que se cree mucho o que es presumida. Una persona que su ego le domina es una persona que piensa que el mundo gira en torno de él. Incluso una persona que sufre de depresión, eh, nada más ve su mundo. No tiene idea del mundo del vecino, si el vecino está sufriendo, qué cara está poniendo. Entonces, aquí la mitzvah es ponerte en los zapatos del otro, considerarle, entender, tener empatía, entender si le estás ofendiendo, cómo se sentirá la otra persona. ¿Han podido tener este ejercicio esta semana? A lo mejor quieres divorciarte del marido, pero no lo estás haciendo de una manera amable. A lo mejor eres ofensiva o estás hiriendo a la persona, vamos. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado. Y hablando del marido, pues aquí el autor dice respeto a su esposa. No nada más la esposa tiene que respetar al marido, sino el marido tiene que respetar a su esposa y aún es más grave si no lo hace, porque para tener parnasá, para tener buen sustento, el marido tiene que respetar a su esposa porque la esposa es malhut, la esposa es la que hace la vasija para que ambos puedan tener buen sustento. Entonces, comenta aquí el autor, si esto se hace con el cónyuge, es terrible la destrucción que puede provocar. Es terrible faltar el respeto a la esposa. Existen personas que sin mala intención humillan a sus esposas. Por ejemplo, si cocinó algo y ella espera de él una palabra de aprecio y al probar la comida, él pone una cara de disgusto y le comenta, no está rico como lo hizo fulana. O el típico, no está rico, mi mamá lo hace mejor. Eso va en detrimento. ¿Qué tal si le llamas para anotar la receta y que te diga cómo prepararlo? Eso puede provocar dolor a la esposa. Eso es no darle respeto a la esposa. O el típico, uy, mi mamá lo hace más rico, o mi hermana o mi cuñada. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta de la humillación
que implican sus palabras y que ella tiene que soportar por la buena voluntad de prepararle a él la comida. Entonces, pues una vez hay que tener respeto también con la esposa y por supuesto también a los hijos, ¿no? Recuerden que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que ambos cónyuges se amen, que él ame a ella y que ella le ame a él y que ambos se respeten, que haya un ambiente de cordialidad en la casa, porque nosotros somos los que modelamos, nos podemos poner azules de tanto decirles a nuestros hijos que deben de tener que es un ambiente sano, pero los hijos aprenden por modelación. Si tú a tu hijo le dices: "No debes de fumar", pero traes un cigarro en la boca, entonces el hijo obviamente, ¿verdad? Pues va a absorber eso que le estás diciendo. Entonces nos comenta Salo Michan que también hay que respetar a los hijos, no porque sean tus hijos, puedes humillarlos o humillarlos en público. Hay personas que tienen buenas intenciones y quieren educar a sus hijos, pero los humillan frente a los demás. Y esto, nos comenta él, no va a ayudar en la formación del hijo, va a tener que responder por avergonzar al compañero en público, ¿no? Al hijo en público, en este caso. Tu hijo es una persona. Puedes hacerle observaciones, lo que dijimos en las sesiones pasadas. Puedes reprobar la conducta, pero no puedes reprobarlo a él como ser humano, porque luego llegan a terapia con muchas heridas de infancia. Y además, cuando corrijas, corrige en privado, porque si corriges frente a los amiguitos, entonces estás manchando su honor. Dice, puedes hacerle observaciones para educarlo, pero no puedes aplastar su honor. La humillación no es parte de la educación. Entonces, también tener esto muy presente, la humillación no es parte de la educación. Tenemos que saber que son personas y no esclavos de los padres para nosotros tener que someterlos, ¿no? Además de que, bueno, realmente los hijos aprenden más cuando los amamos y ese amar implica también poner límites, pero no es lo mismo que humillarlos. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con unas palabras del Rav Levinstein. Dice, cuida tus palabras. Levinstein solía decir, pobres aquellos que tratan a su semejante como un pedazo de madera o como si fueran una cosa. De la misma manera en que honramos a Dios, debemos honrar a las personas. Y no basta con no avergonzar o no faltarle el respeto o no gritarle, sino respetar y honrar a cualquier persona, igual que como se le respeta a Dios. ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene una chispa de Hashem. Hashem reside en cada uno de nosotros. Entonces es mandamiento de la Torah. Acuérdense que está en el Levítico, en el Sefer Baikra. Dijo el Rab Baruch de Kosov, pobre de aquellos que se cuidan de no comer insectos, pero se comen a las personas. O sea, pobre de aquellas personas que se preocupan por todas las demás mitzvot, se la pasan rezando todo el día y se la pasan haciendo, no sé, que cuidan al Shabbat al 100%, pero que no cuidan este aspecto de también cómo tratan a los demás o cómo hablan mal de los demás. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos hablando al principio? ¿Qué opina la halajá sobre los apodos? ¿No? Estamos hablando de los apodos. El Talmud nos dice, todos aquellos que caen en el infierno finalmente salen, a excepción de 3 pecadores que no salen del infierno. Quien engaña a su esposa, quien avergüenza al otro en público y quien coloca un apodo agraviante al compañero. Repito, quien engaña a su esposa, quien avergüenza al otro en público y quien coloca un apodo agraviante al compañero. Vamos a preguntar, aparentemente el hecho de avergonzar y apodar al otro son la misma prohibición. Entonces, de hecho, al apodar injuriosamente al otro lo avergüenza.
Responde el Talmud que aun cuando el apodado se haya acostumbrado a dicho apodo, aun cuando la gordita se haya acostumbrado a que le digan gordita, de todas formas está prohibido, pues la intención de dicho apodo es agraviante y por lo tanto lo afecta el castigo arriba en el cielo. Ahora, le afecta la intención. Si tú a un gordo le dices gordo con la intención de agravarlo, eh, es mucho peor. Hay quienes hablan así de cariño, pero de todas maneras no debe de ser. Entonces, el Shulchan Aruch habla acerca de esta mitzvah de Onaat Devarim, de no hacer Onaat Devarim, y dice, se debe de ser muy cuidadoso de no colocar un apodo agraviante al compañero, aun cuando aquel se haya habituado a dicho apodo, pero si su intención es denigrarlo o avergonzarlo, está prohibido. O sea, trata de no poner, se debe ser cuidadoso de no dar apodos, pero si la intención es denigrarlo o avergonzarlo, está prohibido. Y todo lo anterior constituye un llamado de atención para aquellas personas que suelen apodar a sus compañeros con distintos sobrenombres, lo que hablábamos del stinker, ¿no? Todo esto constituye una severa prohibición que en ocasiones crea grandes sufrimientos y aflicción e incluso daños emocionales a aquellos a los que les dieron el apodo. Así que dichosos de aquellos que evitan este grave pecado. Y aquí terminamos en la página 55. Entonces, sí me gustaría saber en sus comentarios cómo, cómo lo han pasado esta semana en ese respecto. Simplemente el darse cuenta, aunque hayas metido la pata, el darse cuenta de que, creo que no es por aquí y dar los pasos pertinentes, ¿no? Estaba yo hablando con una persona hoy, por ejemplo, y estaba yo comentándole a esta persona, híjole, ¿qué crees? Me encontré al jajam que hizo el testamento de tu familiar y recordé que tu familiar, su papá no le dejó nada. Entonces, no le hice no le dije apodos, no le dije malas palabras, pero noté que la hice sentir mal, recordándole algo que es doloroso. Tuve que disculparme, tuve que decirle, lo siento, por favor, perdóname, no fue mi intención hacerte sentir mal. Entonces, muchas veces no nada más es cuestión de cuidarse de no decir malas palabras, sino también de cómo hacemos sentir a la demás persona. ¿Con qué fin lo dije? O sea, ni siquiera tenía un fin constructivo. ¿Qué salió de eso? No salió nada. Y y nos pasa más a menudo de lo que quisiéramos. Entonces, ¿qué les parece si ahorita hacemos el ejercicio de ir en retrospectiva en su semana y ver dónde cayeron? Yo ya les confesé cómo caí hoy. ¿Dónde cayeron? ¿Cómo lo hicieron para reparar? Y bueno, aquí queda la sesión de hoy. Realmente las sesiones de YouTube nada más son media horita, pero me quedo con ustedes en vivo. Muchas gracias.